Deuteronomio, capítulo 13. Vamos a leer los primeros 3 versos. Los primeros 3 versos de Deuteronomio, capítulo 13. Y después, inmediatamente se mueve hacia Apocalipsis, capítulo 13. Inmediatamente se mueve hacia Apocalipsis, capítulo 13. Leemos juntos estos primeros 3 versículos del capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Préndeme por favor la... Bien, leamos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra tu alma. Padre, te alabo, te glorifico y te exalto, y te doy a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y ahora, Señor, nos vamos a introducir en tu palabra. Queremos encontrar en ella, Padre, la enseñanza que tú tienes para nosotros. Y te ruego, Señor, que en esta hora tú abras nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, para escuchar, atesorar y guardar y compartir lo que tú nos muestres en esta hora. Esconde a tu siervo detrás de la cruz de Cristo y escóndelo detrás de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, recuerden, vámonos de inmediato a Apocalipsis capítulo 13. Recordemos, hermanos, que la semana pasada el estudio que vimos fue la primera bestia que salió del mar. Esta primera bestia que salió del mar representa el anticristo. El dragón o la serpiente antigua representa a Satanás, el engañador, ¿verdad? Esta bestia recibió el poder de Satanás, el trono de Satanás, ¿verdad? Para que de esta manera pueda hacer muchas cosas. Recordemos de la parodia acerca de la muerte de Jesucristo, de ser herida una de sus cabezas y después siendo sanada. Es una parodia porque recordemos que Cristo fue crucificado, no fue herido por una espada, fue crucificado, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. La bestia dice que fue una herida de muerte, no murió. Simplemente la herida dice fue sanada, no dice resucitó. Pero es una parodia tratando de ridiculizar precisamente la resurrección de Jesús. Recuerde que tenía un nombre blasfemo y también de su boca hablaba blasfemias contra Dios, contra el templo, el santuario y contra los que estaban allá en el cielo. El dragón, le dije, le dio su poder, su autoridad y fue adorada por los que no habían sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. El poder de la bestia que iba a manifestar iba a tener una duración de 42 meses
que son 3 años y medio. Algunos escritores, tomando los 1260 días como días año, hablan de 1260 años, que tiene que ver con los 1260 años de la supremacía papal, de la supremacía católica romana. Recordemos, hermanos, que la Iglesia Católica tiene su inicio a principios del siglo IV en Constantinopla, por medio del que era el emperador de Constantinopla, Constantino, que se nombró a sí mismo el primer papa. Por supuesto, eso no lo dice la Iglesia Católica, pero la historia universal sí lo dice. Ahora, con respecto a esto, hermanos, la Iglesia Católica enseña que su fundador y primer papa fue Pedro. Ahora, hay una cuestión aquí. En ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos que Pedro haya estado en Roma. Por ejemplo, Pablo, en su carta a los romanos, antes de ir a Roma, Pablo escribe a los romanos una carta, la que nosotros ya conocemos, y al final da saludos. Y en ninguno de esos saludos vemos que sea mencionado el apóstol Pedro. Para nada Pablo menciona al apóstol Pedro en su carta a los romanos. ¿Quiénes en realidad son los fundadores de la iglesia en Roma? No fue ni el mismo Pablo, que estuvo preso en Roma, ni el mismo Pedro. La iglesia a los romanos, perdón, la iglesia de Roma, la iglesia cristiana, no la iglesia católica, fue fundada por cristianos incógnitos, hombres y mujeres que descendieron a Israel para celebrar la Pascua, y en el día de Pentecostés, allá en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predicó aquel gran sermón donde 3000 personas fueron convertidas y recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas, esos mismos que creyeron en el mensaje de Pedro, cada uno empezó a regresar a la tierra de donde había venido a Jerusalén para la celebración. Así que al regresar estos, pues ya con la fe y habiendo recibido a Cristo y con el entusiasmo y el gozo que tenían, posiblemente se empezaron a reunir en sus casas, ¿verdad?, a meditar todo lo que habían aprendido en aquel tiempo. Y así fue como esos cristianos incógnitos porque no se dan sus nombres, fueron los que realmente fundaron la iglesia cristiana de Roma. La iglesia cristiana de Roma. Esos fueron exactamente. ¿De cuándo a cuándo fue la supremacía de la iglesia católica? A través de la fuerza, por supuesto. A través de la fuerza. Fue a principios del siglo IV, y esta supremacía descendió en lo que se llama la Reforma Protestante en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Son los 1260 días, 42 meses, o tomando día por año, da igual a 1260 años. Durante todo ese tiempo, en base a la fuerza, en base a obligar. ¿Cómo nació la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, hermanos, nace porque el padre de Constantino trató de acabar con los cristianos, trató de destruir a los cristianos, pero Constantino se empezó a dar cuenta que por cada cristiano que su padre mataba, aparecían 2 cristianos o más. Entonces se dio cuenta que por medio de matarlos, de asesinarlos, era imposible hacer desaparecer el cristianismo. Precisamente Juan escribe Apocalipsis mucho antes, previniendo a los cristianos de los sufrimientos que iban a padecer por ser cristianos, por no dejarse engañar, por no irse tras las fábulas, tras la mentira, tras la adoración de ídolos e imágenes,
como pudimos ver en Deuteronomio, que dice claramente, si viene alguien y aparenta hacer milagros y señales, pero te dice vayamos y adoremos a otro Dios que no sea Jehová, no lo sigas, no lo sigas. Así que todas esos lugares donde se enseña la adoración de falsos dioses, porque eso es la idolatría, falsos dioses, no lo sigas, aunque te digan que es lo bueno, aunque te digan que es lo correcto. Entonces, lo que hizo Constantino, ¿verdad?, fue que él dijo que tuvo un sueño un día, y que en ese sueño él vio en el cielo un escudo con una cruz, y que oyó una voz que le dijo, por esta cruz vencerás, y ganó la batalla que iba a pelear. Y entonces él dijo que ahora era cristiano por esa visión. Pero todo el mundo sabe que su vida no cambió para nada, y él no se quiso bautizar cuando recién se hizo cristiano, sino él esperó hasta casi ya para su muerte para que lo bautizaran. Se dice que lo bautizaron en una sábana para meterlo y sacarlo en la sábana porque ya no tenía fuerzas. Desde ahí empieza el bautismo a ser considerado como un se me fue el nombre, como parte de los sacramentos, como un sacramento, dándole al bautismo ciertas capacidades para salvar. Recordemos que la Biblia dice que no es por obra, no es por lo que tú hagas, no es si te bautizas o no te bautizas, sino por recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida. Yo me bauticé 2 veces. Porque la primera vez que yo me bauticé, yo no había recibido a Cristo como Salvador personal. Simplemente porque una sobrina mía le dijo al pastor que ella se quería bautizar. Entonces el pastor dijo que iba a empezar las clases de bautismo. Y entonces mamá le dijo al pastor, él también se va a bautizar. Yo, por no desobedecer a mamá, pues cometí un sacrilegio al bautizarme, sin haber recibido antes a Cristo como Señor y Salvador personal de mi vida. Cuando yo platiqué esto con el doctor Carter, que era el presidente del Seminario Teológico Bautista Mexicano, él me recomendó que yo tenía que volverme a bautizar, ahora sí, como cristiano. Hermano, el bautismo no sirve de nada si tú no has hecho de Cristo el Señor y Salvador personal de tu vida. Y Constantino lo hizo así, porque él pensó que era un sacramento y que el bautismo realmente era lo que lo iba a salvar y no la fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. ¿Qué ha pasado con la Iglesia Católica? ¿Qué ha pasado en realidad con la Iglesia Católica? Mire, déjeme decirle esto. La Iglesia Católica se ha formado de otras religiones. La Iglesia Católica ha ido agarrando de todos lados. Ha ido agarrando de todos lados para ir formando su doctrina. En la Iglesia Católica hay muchas cosas que en un momento nosotros vamos a ver con respecto a la Iglesia. Ahora vamos a ver aquí a la tercera persona del trío. Recuerden, es una parodia de la Trinidad. Es interesante, hermanos. Es interesante que los apostólicos y los mal llamados testigos de Jehová no crean en la Trinidad y pongan infinidad de excusas para creer en la Trinidad. Pero ¿saben? Satanás sí cree en un Dios trino. Satanás sí cree en un Dios trino. Por eso ha hecho una parodia de la Trinidad. Yo le llamo de la triunidad o triounidad. Es uno manifestado en 3. En cambio, la Trinidad de Satanás no es Trinidad. Es un trío de 3. Cada uno es independiente. Ninguno de ellos salió de Satanás. Lo que hizo Satanás fue darle su fuerza, su poder a la primera bestia. Y después la bestia le da ese poder a la tercera bestia, que es la que vamos a estudiar ahora. Pero
nosotros podemos ver que Jesús decía, yo tengo como mi Padre, igual que mi Padre, yo tengo poder para dar vida y para tomarlo. En Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, no hay diferencia. Aunque cada uno cumple una función, pero son el mismo. Eso es lo más difícil de entender. ¿Cuánto es uno por uno por uno? Uno, ¿verdad? Ahora una persona me decía, bueno, tú puedes multiplicar uno por uno por uno por uno por uno y siempre te va a dar uno, sí. Pero si Dios le dio la regalada gana, con perdón de esta palabra, manifestarse solo en tres, ¿quién soy yo para decirle por qué no se manifestó en más? Dios es una unidad. Allá en Deuteronomio está claro lo que encontramos ahí cuando le dice Dios a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay tres dioses. Nosotros los cristianos no adoramos tres dioses. Nosotros los cristianos adoramos a un solo Dios manifestado en tres distintas personas. Vea, la expresión es esta, manifestado, no dividido. Tengan cuidado. No es que Dios se dividió. Dios no se dividió. Dios se manifestó en tres diferentes personas. A veces ese es el error de muchas personas cuando tratan de interpretar alguna porción de las Sagradas Escrituras. Aquí encontramos cosas interesantes acerca de esta segunda bestia. Esta segunda bestia, mis amados hermanos, representa al falso profeta. A ese falso profeta al que se refiere Deuteronomio 13, del 1 al 3. Ese falso profeta que busca engañar a la gente para obligar a la gente a convertirse a la bestia, a adorar a la bestia primera, a la bestia que salió del mar. Ese es su propósito del profeta, es hacer que adoren el anticristo, al anticristo. Ahora Juan nos dice que esta tercera persona que salió de la tierra, dice que era semejante a un cordero. Vea ahí en el verso 11. Verso 11, hermano, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En otras palabras, aparentaba ser manso, aparentaba ser una buena persona, como decimos por ahí, era un lobo con piel de oveja, tratando de engañar a la gente, manifestándose como si simple y sencillamente él fuera bueno, fuera humilde, fuera manso, pero no tenía nada de eso. Por eso dice que su voz, ¿verdad?, era como la de un dragón, como la de un dragón. Era otra vez una ridiculización, era algo ridículo, era una parodia del cordero, ¿verdad?, en el sentido del término cristiano. Hay una frase por ahí que me encontré que dice así: todos los que usan su conocimiento, cultura y sabiduría para enseñar a los hombres que no hay nada digno de adoración sino lo que pueden ver, tocar y gustar, están actuando la parte de la segunda bestia salvaje. Trata de parecerse a Jesucristo, pero en realidad no es otro que el mismo Satanás, buscando la manera de hacer una burla de Jesús. Una burla de Jesús. Produce señales, hace señales y prodigios, tales como hacer que descienda fuego del cielo, hacer hablar a la imagen de la bestia, hace grandes señales, haciendo descender fuego del cielo a la tierra, como nosotros podemos ver allá en el primer libro de Reyes,
18:38, cuando Elías hizo descender fuego del cielo para acabar con los 450 profetas de Baal mediante un sacrificio que Dios la envió, porque fue como una lengua, y la envió todo el sacrificio que Elías había presentado a Dios. Los israelitas habían sido advertidos contra su aceptación de aquellos que aparentaban ser milagros. Lo que más engaña a la gente es que aparentemente las imágenes hacen milagros, pero con todo respeto de lo que creen en las imágenes, el que está detrás de esos milagros no es otro que Satanás. Hace poquito veía yo en el canal 13 de México a un sacerdote diciendo que ninguna de las imágenes hace milagros, que el que hace los milagros es Dios. ¿Y por qué la iglesia no ha sido, los fieles de la iglesia no han sido enseñados en cuanto a eso? Ellos lo saben. Ahora, siempre habrá razones, hermanos. Siempre habrá razones convenientes para que la iglesia se comprometa con el mundo. Siempre van a encontrar cosas que la gente los esté invitando a conectarse con el mundo. Pero también tenemos que tener en cuenta, una de las muchas cosas, es que el que se hace amigo del mundo, como dice Santiago, traiciona a Cristo y constantemente lo estará traicionando. La razón por la que los verdaderos cristianos se separaron de lo que vino a ser la Iglesia Católica son muchas. Por ejemplo, cuando Constantino buscó la manera de acabar con el cristianismo metiendo el mundo a la iglesia, los verdaderos cristianos se separaron de lo que vino a ser la iglesia de Roma. Constantino ofreció a sus soldados, a todo el que se quisiera convertir en cristiano, entre comillas, eso significa falso. Cuando me voy a decir entre comillas significa algo falso, algo que no es correcto, diciéndoles que quedarían absueltos de prestar servicio, les daría tierras para que sembraran, les daría dinero para que pudieran sembrar y aparte estarían exentos de pagar tributos al Estado por X cantidad de años. Con una oferta así, ¿quién no se quería ser cristiano? Pero no eran cristianos porque no entraban a través de Cristo Jesús, sino a través simple y sencillamente del deseo de obtener todos esos bienes materiales que se le estaban ofreciendo. Puede imaginarse entonces que si lo que estaba formando en realidad la iglesia católica, eran simple y sencillamente pecadores, gente que lo único era la avaricia, así que por ello se fueron tras todo esto, ¿verdad? Entonces, el resultado de todo esto, hermanos, ha sido que los verdaderos cristianos que no quisieron aceptar la nueva religión han sido perseguidos todo el tiempo. Se han visto perseguidos. En muchos lugares, hermanos, en México, muchos cristianos se vieron perseguidos por las propias autoridades de los pueblos. Se les quitaban sus terrenos, se les quemaban sus sembradíos y todo por orden de los sacerdotes que no querían que los cristianos llegaran a los pueblos. Ellos mismos asusaban a la gente para que de esa manera pudieran acabar con ellos, ¿verdad? Entonces, aunque él trató de engañar a los verdaderos cristianos, en realidad no lo pudo hacer. Ya les decía lo que hizo para ofrecerle a sus soldados para que se hicieran cristianos. Como consecuencia, para seguir agradando a esos soldados, a esos falsos creyentes de una religión falsa, hicieron de una de las más grandes fiestas paganas. Eran tan paganas que en esas fiestas había sexo, borrachera, había de todo. Es la fiesta que se llama el solsticio de invierno o el nacimiento del nuevo sol, que se supone que es entre el 24 y el 25 de diciembre. Y entonces lo que hizo la Iglesia Católica fue, otra vez, entre comillas, tratar de cristianizar
esa fiesta y la convirtió en lo que hoy se celebra, la Navidad o la Nochebuena, como usted le conozca. Muchos cristianos dicen que celebran la Navidad porque es una oportunidad para enseñarle a la gente el amor de Dios. Yo pregunto, ¿Dios ama la mentira? ¿Verdad que no? Cuando nosotros tratamos de atraer a la gente por medio de un engaño, lo que nosotros estamos haciendo, mis amados hermanos, es el famoso dicho que por ahí se dice muy comúnmente acerca de que es válido esto: el fin justifica los medios. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen que el fin justifica los medios? Yo recuerdo siempre a un predicador que él estaba muy enojado con la iglesia pentecostés, aunque él era un predicador pentecostés, él estaba enojado con los pentecosteses porque decía que han tratado de engañar a los jóvenes trayéndolos a la iglesia por medio del rock. Y nadie se va a convertir por venir a la iglesia por medio del rock. Es lo mismo, hermanos. La gente va a las iglesias cristianas porque presentan preciosos espectáculos, dramas, pero no van verdaderamente buscando a Cristo. El fin nunca justificará los medios. Si el medio no es correcto, si la manera de hacer las cosas no es correcta, el fin siempre también será incorrecto. Tenemos, por ejemplo, la fiesta que acaba de pasar, el Halloween. ¿Qué es Halloween? Mis amados hermanos, déjenme decirle, Halloween no es otra cosa que All Hallows Eve. ¿Qué significa esto? Es nada más y nada menos que esto significa una fiesta satánica convertida por el catolicismo romano en lo que ahora le llaman la víspera de todos los santos, la víspera de todos los santos. Gregorio III, el Papa Gregorio III, en el año 731 al 741, la instituyó como una fiesta católica para atraer a los que practicaban ese culto. ¿Qué de la aparición de la guadalupana? Nadie se ha puesto a pensar en que la aparición de la guadalupana no es otra cosa que traer una práctica de los aztecas a la iglesia católica. ¿Por qué? ¿Dónde se aparece la guadalupana? A ver, ¿quién me puede decir dónde aparece la guadalupana? ¿En qué lugar se aparece? ¿Católicos? Ya se nos olvidó, ¿verdad? En el cerro del Tepeyac, conocido también como el Cerro de la Estrella. Ahí había una pirámide dedicada a Totonatzi, la diosa azteca, la esposa de de Huitzilopochtli y madre de Quetzalcóatl, al hijo que habían matado y que un día volvería otra vez. Y Totonatzin se aparecía ahí en esa pirámide cada año buscando a ver cuándo su hijo iba a regresar. Sobre esa pirámide está construida la primera basílica. Es un templo pequeño, pero lo construyeron sobre la pirámide de Totonatzin porque los aztecas tenían esto. Ellos decían que si tú construías algo encima de lo que tú habías construido, ese alguien era más poderoso que tú. Consciente de esa tradición azteca, construyeron la primera basílica encima de lo que era la pirámide de Totonatzin. Ya después vinieron construyendo otras. Yo recuerdo en una ocasión, cuando el señor Jacobo Zabludowski tenía su noticiero por las mañanas que se llamaba Nescafé, o Desayunando con Nescafé, no recuerdo bien. En una ocasión mandó a unos reporteros a la villa de Guadalupe a entrevistar a unos bailarines.
Y el reportero, cuando estaba entrevistando a los bailarines, les dijo: así que vienen a adorar y a bailarle a la guadalupana. Y el reportero ni cuenta se dio cuando le dijeron: nosotros no venimos a adorar a la guadalupana. La guadalupana no es nuestra diosa. Nosotros venimos a adorar a Totonatzin. ¿Sabe lo que le costó a Jacobo Zabludovsky por no haberse puesto listo para cortar eso? Le costó que fuera exiliado de México por más de 3 o 4 años. Quiso ir aquí a Univisión, Estados Unidos, y lo corrieron porque dijeron que no querían a los mentirosos con ellos. Cuando Univisión en verdad daba las noticias correctamente, hoy está tan pervertida como cualquier otra televisor. Eso es Univisión en la actualidad, una perversión. Todo esto, y podemos ir viendo más y más y más cosas. La gran mayoría de los católicos les encanta la brujería, practican la brujería, consultan a brujos. ¿Por qué creen que los brujos se anuncian ahora por la televisión? Porque hay miles y miles de gente que contrata sus servicios. Un cristiano nunca debe buscar que le echen las cartas. Un cristiano nunca debe dejar que le lean las manos. Un cristiano nunca debe de ir al café turco para que le lean los asientos del café. Un cristiano nunca debe consultar a un brujo. Un cristiano nunca debe tratar de deshacer un supuesto trabajo que alguien le hizo por medio de consultar a un brujo. El cristiano sabe que Dios es más poderoso que cualquier brujo, que Dios es más poderoso que cualquier demonio. Cuando alguien te diga que alguien te hizo un trabajito, ve a Dios y deja que Dios se encargue. Yo siempre me recuerdo del hermano de Venezuela, Edgar Rodríguez, cuando dio su testimonio y dijo que cuando él fue a consultar a una bruja para que le hiciera un mal a los cristianos, porque no quería a los cristianos, la bruja le dijo: ¿sabes qué? Contra los cristianos yo no puedo hacer nada, así que me pagues el dinero que me pagues, no puedo, porque el mal que yo le deseo a un cristiano se regresa contra mí. Y esa debe ser la seguridad de un cristiano, de saber que el mal nunca, pero nunca lo va a tocar. Así que, mis amados hermanos, esto es, la bestia, ¿verdad?, hace que le rindan culto la segunda bestia a la primera bestia. Y la ley era que un cristiano o alguien rehusaba, ¿verdad?, adorar a la bestia, serían asesinados, serían matados. Esta práctica ya estaba puesta en Roma. En Roma, mis amados hermanos, la práctica de adorar a los césares, a los gobernadores, a los césares, ya estaba establecida. Así que cuando los cristianos no se querían arrodillar delante de la imagen del César, los mataban. Lo mismo pasó con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Cuando la gran imagen de oro, que no se quisieron ni Daniel ni sus 3 compañeros, quisieron arrodillarse delante de la imagen de oro de Nabucodonosor, no los echaron a un horno ardiendo por ello. Bueno, eso no es nuevo. Toda la vida Satanás ha querido usar diferentes maneras de hacer que los cristianos se vayan tras la idolatría. Aquí se nos dice también, y vaya conmigo, dice verso 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hermanos, esto es típico. Las religiones falsas siempre han entrado por la fuerza. Hoy los libros del gobierno, porque ahora ya los libros los hace el gobierno, con un montón de faltas de ortografía, pero los hace, ¿verdad?, han quitado la historia real de cómo el catolicismo entró en México y en América. El catolicismo entró en México y en América, por un lado con un crucifijo y por otro lado con una espada. Y le preguntaban a los indios: ¿crees en esta cruz? Y si el indio decía que no, lo mataban. Yo no entiendo. Si usted ha estudiado la historia de México, tiene que darse cuenta de la manera horrenda y violenta en que el cristianismo entró en América.
bajo la fuerza, todo diferente al Evangelio. El Evangelio entró con amor, el Evangelio entró a las tribus, hablando en el propio dialecto de las tribus. Pero la Iglesia Católica entró así. ¿Pero qué me dicen de la mal llamada Santa Inquisición? Más bien yo le llamo la Inquisición del asesinato, o la asesina Inquisición. No era otra cosa más que castigar a la gente que aparentemente no pertenecía a la Iglesia Católica. Si lo declaraban un hereje y lo quemaban en la hoguera. Cientos y cientos de personas en México fueron muertas, porque como la Iglesia Católica ofreció que todo aquel que denunciara a un hereje, le daría, y si era una persona que tenía bienes, los bienes serían repartidos, una parte para la Iglesia Católica y otra parte para el que lo había denunciado. Se hicieron asesinatos de una manera increíble, asesinatos así, porque la gente ni siquiera era culpable, pero los que los declaraban herejes lo hacían para poderse quedar con el dinero de esas personas. Así, de esa manera violenta, se introducirá la adoración del anticristo. El que no lo adore morirá. El que no lo adore será totalmente asesinado, porque no hay otra palabra sino asesinado. Morirán a espada. Hombres de todas clases, condiciones, han de recibir una marca, tal vez en el brazo, tal vez en la frente, especialmente en la mano derecha. Eso es lo que dice el verso 16, vea conmigo. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Esto era como señal de que eran propiedad del anticristo, como señal de que se convierten en propiedad del diablo, del anticristo y del falso profeta. Esa marca que ellos iban a tener esto era muy popular. Los esclavos eran marcados. A los esclavos se les marcaba como si se marcara una vaca o un animal. Le ponían el sello de su propiedad, los dueños de esclavos. A veces los soldados mismos se ponían marcas para distinguir a qué batallón o a qué general pertenecían. Todas esas cosas, todos estos tenían que adorar. Y esto, mis amados hermanos, todo esto estaba totalmente prohibido. En la marca de la bestia, en el brazo izquierdo, en la frente. Ahora, cuando los judíos oraban, usaban una cajita que la traían a veces en el brazo o en el cuello o en algún lugar. Ellos traían esta cajita amarrada a su cuerpo para poder estar orando y estar repitiendo ciertas oraciones. Ahí ponían rollitos pequeños de pergamino con pasajes como Éxodo 13 del 1 al 10, que ya leímos los primeros versículos, 11 al 16, Deuteronomio 6, 4 y 9, que es la Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces estos eran como una especie que ellos traían aquí en los brazos para estar sacando esos pequeños pergaminos y leerlos a la hora de estar orando. Esta marca de la bestia es contraria, ¿verdad?, a la que se describe en Apocalipsis 7, 1 al 3. Allí los siervos de nuestro Dios son sellados en la frente para protegerlos de los juicios divinos que están por ser volcados sobre la tierra. La marca que nosotros tenemos como cristianos es el Espíritu Santo, que nos va a proteger cuando venga la gran tribulación. Nosotros seremos protegidos, y todos los que tengamos la marca, el sello del Espíritu Santo en nosotros, oiremos la voz. Cuando Cristo venga en su primera parte de su segunda venida, oiremos la voz que nos va a gritar y nos va a decir: ¡sal fuera!, para poder recibir al Señor en las nubes y estar para siempre con Él. Son dos cosas muy diferentes.
El sello del Espíritu Santo es la seguridad de saber que seremos guardados y protegidos del maligno, del tiempo de la destrucción, del tiempo del juicio final de nuestro Dios. Nosotros estaremos protegidos con ese sello. Así que el número de la bestia es número de hombre. Esto es un número humano, ¿verdad? O que se reconoce simplemente por método humano, asignando valores. Miren, hermanos, este número, que lo podemos ver aquí en el verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, el famoso 666. Muchos han puesto valores a estos números. Y entonces, por ejemplo, le pueden poner el valor de la N100, de la E101, y así a cada una de las letras de Nerón, y va a dar 666. Y usted puede ponerle valores al nombre del pontífice o del papa, y le va a dar 666 poniéndole los números que usted le quiera poner. En hebreo cada letra tiene un valor. En hebreo cada letra del alfabeto hebreo tiene un número, un valor. Y solamente son las consonantes. Recuerde, en el alfabeto hebreo no existen vocales. Las vocales son sustituidas por puntos, unos puntitos chiquitos. Dependiendo cómo están colocados esos puntos, es la manera como usted va a leer el hebreo. Son puras consonantes. Por eso el nombre de Yehbach es simple y sencillamente la Y, la B pequeña, la H, otra B pequeña, y eso es todo, ¿verdad? Pero todo el mundo ha puesto infinidad de personajes. Uno de los personajes que más pusieron fue Juan 23. Juan 23, que fue uno de los que bendijo, oígame bien esto, las armas con que los alemanes iban a atacar al mundo. Este pontífice, bueno, hay varios papas a quienes les han puesto la numeración y supuestamente es el papa. Yo no sé si sea el papa, yo no sé si sea... Siempre que ha habido algún tipo de guerra, por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, el que inició la Primera Guerra Mundial decían que era el anticristo. Después en la Segunda Guerra Mundial Hitler decían que era el anticristo, y así se la han vivido poniendo nombres a diferentes personas. Lo que aquí me enseña es que es un ser humano, una persona normal, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con mucha astucia, con mucho poder, la que se va a encargar de desviar al mundo de la verdadera adoración al Dios Todopoderoso, al Dios del ejército, al Dios creador del universo, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero no tratemos de andar buscando quién, ni si es la Iglesia Católica, ni yo pienso que puede salir de Europa el anticristo, pienso, pero tampoco estoy seguro de eso, no puedo dar seguridad, porque en verdad son cosas que Dios tiene reservadas. Y esas cosas que Dios tiene reservadas, como dice por allá la palabra de Dios en el Deuteronomio, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, pero las ocultas pertenecen a Dios y nosotros no tenemos por qué andar tratando de descubrir de qué se trata. Lo que sí les quiero decir, hermanos, tenemos que estar preparados, porque aún a nosotros mismos se nos tratará de engañar para que adoremos a la bestia y así de esa manera ser llevados a adorar a quien no
merece nuestra adoración. Esté preparado. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Hágala. No se quede con la duda que usted pueda tener. Pregunte